Buenos días a todos. Vamos a empezar la siguiente clase sobre inflamación. Ahora vamos a referirnos sobre inflamación crónica. La semana pasada habíamos visto que la inflamación era una respuesta que tenía el organismo frente a una noxa y que esta respuesta era beneficiosa ya que permitía anular o eliminar a la noxa y retirar todos los tejidos que habían sido dañados por este daño, ¿no? por esta injuria. Habíamos visto que también la inflamación podía ser de dos tipos. En una primera fase había una inflamación aguda que duraba pocos minutos o varios días. Había un exudado con un líquido rico en proteínas. Y la célula principal de la inflamación aguda eran los polimorfos nucleares, principalmente el neutrófilo. Sin embargo, la inflamación crónica es una forma más tardía de inflamación. Aparece a los días del daño y puede durar años o inclusive toda la vida de la persona. Las células ya no son los neutrófilos, las células responsables de la inflamación crónica son los linfocitos y los macrófagos. Y una característica de inflamación crónica es que hay mucha destrucción del tejido inflamado y paralelamente hay un fenómeno de reparación. Esta reparación del tejido se caracteriza por proliferación vascular y el depósito de colágeno en ella que se denomina fibrosis. La clase de hoy nos vamos a centrar en este tipo de inflamación. Entonces, las características principales de la inflamación crónica son, primero, el tipo de célula que es responsable, que son células mononucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, recordando que las células plasmáticas es la forma más diferenciada del linfocito tipo B. La segunda característica es la destrucción de los tejidos, ¿no? Donde está ocurriendo la inflamación. Y la tercera característica es que simultáneamente a la destrucción hay un fenómeno de reparación. Esta reparación se caracteriza por fibrosis y proliferación de vasos sanguíneos nuevos en un fenómeno que se conoce como angiogénesis. Como bien dice ahí, la inflamación crónica es de larga duración, ¿no? Puede durar varios días o inclusive muchos años o toda la vida de la persona. ¿Cuáles son las causas que determinan una inflamación crónica? Se pueden categorizar, se pueden dividir en tres categorías, ¿no? Primero, infecciones persistentes. Ante el ingreso de algún microorganismo, lo más probable que lo que ocurre es una inflamación aguda. Sin embargo, existen algunos tipos de infecciones en las cuales la bacteria o el microorganismo puede sobrevivir la inflamación aguda. Entonces se requiere un tipo especial de inflamación más persistente, más severa, que es la inflamación crónica. La segunda causa de inflamación crónica es la exposición prolongada a agentes tóxicos. Y estos agentes pueden dividirse en dos categorías: exógenos, es decir, están en el ambiente e ingresan al organismo, como por ejemplo las partículas de sílice que pueden ser inhaladas y llegan hasta el pulmón. Estas partículas de sílice no pueden ser retiradas por el organismo, se genera una respuesta inflamatoria, pero como persiste en el tiempo es una respuesta inflamatoria crónica. La enfermedad se conoce como silicosis. Es un tipo especial de neumoconiosis. Ya lo vamos a ver más adelante en el curso de sistema respiratorio. La otra categoría de sustancia tóxica es una sustancia endógena. El mejor ejemplo de eso son los lípidos en la sangre. Es muy bien sabido que el colesterol es el responsable de una enfermedad cardiovascular que se llama aterosclerosis. Un tipo especial de colesterol determina esta enfermedad, que es el colesterol de baja densidad, ¿no? El LDL. Entonces, esto es una sustancia endógena producida por el organismo, pero que en determinadas circunstancias es capaz de generar una respuesta inflamatoria crónica y persistente, ¿no? Por mucho tiempo, como es la aterosclerosis. La tercera categoría son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es cuando el sistema inmunológico de una persona, en vez de reconocer a las bacterias como agentes externos y destruirlos, se equivocan y reconocen a nuestros propios tejidos como si fueran tejidos extraños, como si fueran tejidos externos, y los destruyen. Entonces nuestro propio sistema inmunológico ataca nuestros tejidos, ataca nuestros órganos y generan enfermedades.
La lista de enfermedades autoinmunes es muy larga. Aquí solamente estoy poniendo dos de las más comunes, que son la artritis reumatoide, donde se entiende que lo que se lesiona principalmente son las articulaciones, y una bastante común que es el lupus eritematoso sistémico, enfermedad que se caracteriza porque afecta múltiples órganos, entre ellos la piel, el riñón, el pulmón, el corazón, las serosas, la médula ósea, etc. Recordar también, otra vez, las células responsables de la inflamación crónica son los macrófagos y los linfocitos. Aquí tenemos una fotografía de un tejido que sufre una severa inflamación crónica. La figura corresponde a un riñón y podemos reconocer aquí, como estoy marcando, dos glomérulos, ¿de acuerdo? Dos glomérulos, y el resto son túbulos renales. Sin embargo, estos túbulos están siendo muy dañados y destruidos por un proceso inflamatorio crónico, porque se caracteriza por células mononucleares, muchos linfocitos, muchos macrófagos, ¿no? Viniendo aquí. ¿Cuál ha sido la causa de esta inflamación crónica? Muy probablemente haya sido una bacteria que ha podido sobrevivir a la inflamación aguda y ahora tenemos una inflamación crónica destruyendo el parénquima renal. El término correcto de esta enfermedad sería una pielonefritis crónica, ¿no? Pielonefritis, inflamación del riñón, crónica porque la inflamación es de tipo crónica. Aquí tenemos un detalle de un proceso inflamatorio crónico para ver las células que corresponden a ella. Entonces podemos ver unas células muy pequeñitas que son solamente puro núcleo, ¿no? Como por ejemplo estas de acá, ¿no? Muy pequeñas, estas de aquí, son los linfocitos. Hay otras células mucho más grandes como estas que estoy mostrando acá, son macrófagos, y estas que tienen ese citoplasma más oscuro, con un núcleo en un extremo, son células plasmáticas. Entonces, tres células inflamatorias crónicas, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Vamos a hablar de cada una de estas células y de algunas otras más que pueden aparecer en la inflamación crónica. Los macrófagos derivan de dos orígenes, ¿no? Tienen un origen de los monocitos. Los monocitos son unas células que viajan en la sangre, ¿no? Cuando estas células, estos monocitos, abandonan el vaso sanguíneo y se meten a los tejidos, se transforman en macrófagos. El otro origen de los macrófagos son ya macrófagos que residen permanentemente en los tejidos. Por ejemplo, las células de Kupffer son unas células, son unos macrófagos que solamente están en el hígado. La microglia son unos tipos especiales de macrófagos que ya ustedes lo saben, están en el sistema nervioso central. Los macrófagos alveolares son macrófagos residentes en los alveolos del pulmón, etc. En conjunto todos forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Y estos macrófagos, ¿no?, que habitan en estos tejidos o que están en la sangre, estos monocitos que están en la sangre, para que se vuelvan participativos en la inflamación, necesitan ser activados, ¿no? Entonces un macrófago puede estar tranquilo, pero cuando es estimulado por alguna sustancia se activa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las sustancias que lo activan? Son una gran variedad de sustancias. Entre ellas tenemos endotoxinas de ciertas bacterias, ciertas citoquinas, ¿no?, inflamatorias, que ya las estudiamos o las vimos brevemente en la clase anterior, como por ejemplo el interferón gamma, es importante. Ciertos mediadores de la inflamación aguda, algunos que ya los hemos mencionado también en la clase anterior, e inclusive algunas proteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina. Una vez que el macrófago está activo, es capaz de secretar una serie de sustancias, ¿no?, que son las responsables de la inflamación crónica, ¿no? Este macrófago activo es capaz de liberar proteasas, es decir, enzimas capaces de destruir proteínas, activador del plasminógeno, radicales libres, que son sustancias sumamente tóxicas para la célula, para cualquier tipo de célula, derivados del ácido araquidónico como la prostaglandina y los leucotrienos, citoquinas como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, etc. Es decir, la respuesta que hace el macrófago una vez que está activado es bastante amplia, bastante amplia. Aquí tenemos el papel que juega el macrófago, ¿no?, en la inflamación crónica. Acá está el macrófago, ¿no? Entonces ya saben, el macrófago puede venir de un monocito que está circulando, abandona el vaso sanguíneo en una secuencia de pasos similar al neutrófilo,
Una vez que sale el monocito, una vez que sale del vaso sanguíneo, se transforma en un macrófago tisular, pero para que este macrófago entre en acción, necesitamos activarlo. ¿Quién lo activa? Ya les dije, pueden ser los mismos microbios o células muertas, endotoxinas, no pueden activarlo, o pueden ser linfocitos T, por ejemplo, secretando una citoquina que es la interferón gamma, ¿no? Entonces, cualquiera de las vías, terminamos que un macrófago tisular se transforma en un macrófago activado, que suele ser un macrófago mucho de mayor tamaño, lleno de gránulos, etc. Este macrófago, una vez activado, como les dije, va a secretar una serie de sustancias que van a producir daño en el tejido y la característica inflamación crónica, ¿no? Los radicales libres, las proteasas, citoquinas, factores de coagulación, derivados del ácido araquidónico como prostaglandina, leucotrienos. Este macrófago también es responsable de la fibrosis, que es tan común en la inflamación crónica, porque es capaz de secretar factores de crecimiento, como factor de crecimiento derivado de plaqueta, factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? El factor de crecimiento transformante beta, citoquinas fibrogénicas, es decir, para estimular al fibroblasto a que venga al sitio a depositar el colágeno, factores de angiogénesis para generar nuevos vasos sanguíneos, etc. Entonces, vean ustedes que el macrófago es una célula muy participativa, muy activa en inflamación crónica. El otro célula es son los linfocitos, ¿no? Hemos dicho que los linfocitos, ustedes deben saber, existen dos tipos de linfocitos, ¿no? El linfocito T y el linfocito B, los cuales llegan al sitio de inflamación a través de moléculas de adhesión y quimoquinas, muchas veces abandonando también el vaso sanguíneo. Importante es recordar que existe una interacción muy recíproca entre el linfocito T y el macrófago. El linfocito T activa el macrófago y ciertos factores producidos por el macrófago activan a más linfocitos T, ¿no? Formando un círculo entre ellos. Recordar que los linfocitos B activados y bien diferenciados se van a transformar en célula plasmática. La célula plasmática es una célula capaz de producir y liberar y secretar inmunoglobulinas, ¿no? Cuando estas inmunoglobulinas se acumulan demasiado en el citoplasma, la célula plasmática se transforma en una bolsa de rica inmunoglobulinas, y esto se le conoce como los cuerpos de Russell, ¿no? Y en inflamaciones tan severas hay tantas células linfoides que el tejido donde está ocurriendo desaparece y parece que fuera un tejido linfoide, ¿no? Algo similar a un ganglio linfático, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la interacción que menciono entre el linfocito T y el macrófago, ¿no? El linfocito T activado secreta interferón gamma para transformar un macrófago que estaba tranquilo, lo transforma en un macrófago activado, ¿no? El macrófago activado secreta una serie de citoquinas, ¿de acuerdo? Para atraer otras células inflamatorias, ¿no? Pero también secreta, por ejemplo, interleuquina 12, y la interleuquina 12 estimula a otro linfocito T que estaba tranquilo, ¿no? Y ahora el linfocito T se vuelve un linfocito T activado, capaz de secretar otra serie de mediadores inflamatorios, ¿no? Entre ellos interferón gamma, para activar a más macrófagos y completando el círculo, ¿no? Completando el círculo. Aquí tenemos otra fotografía nuevamente de un caso de inflamación crónica. El corte pertenece a un pulmón. Como recordarán, si recuerdan cómo es la histología del pulmón, lo poco que queda reconocible son unos cuantos alvéolos nada más, ¿no? Pero gran parte del tejido pulmonar ha sido destruido, ya no quedan alvéolos. Aquí donde estoy mostrando con el puntero debieron haber más alvéolos y no las hay. De hecho, los alvéolos que quedan, sus células están muy dañadas, ¿de acuerdo? Porque es una característica de la inflamación crónica la destrucción del tejido. Las células que forman parte de la inflamación son muchos linfocitos, inclusive formando un nódulo linfoide aquí, y las flechas lo que señalan es la fibrosis que comienza a depositarse en este parénquima pulmonar, ¿no? Normalmente esta fibrosis no debería estar presente, muchas veces esto va a quedar como una huella, como una secuela irreversible, ya no se va a poder recuperar este pulmón, al menos en esta área, porque eso queda permanentemente, ¿no? Es una característica de la inflamación crónica. Es beneficiosa de cierta manera, pero a largo plazo es perjudicial. Aquí tenemos una vista de múltiples células plasmáticas, ¿no? Como las vimos en la fotografía anterior, y algunas veces, como saben, la célula plasmática produce inmunoglobulinas para secretar. A veces acumulan tanta inmunoglobulina en su citoplasma que se transforman en unos cuerpos muy grandes que se conocen como los cuerpos de Russell.
No se olviden, cuerpos de Russell no es más que una célula plasmática cuyo citoplasma está cargado, está lleno de inmunoglobulinas. Otras células que también participan en la inflamación crónica son, por ejemplo, el eosinófilo y el mastocito. El eosinófilo es muy importante en infecciones del tipo parasitarias, ¿de acuerdo? Ciertos parásitos, gusanos, ¿no? Parásitos que se meten en los tejidos. La célula inflamatoria por excelencia son los eosinófilos, ¿no? También los eosinófilos son muy importantes en algunos tipos de enfermedades de hipersensibilidad como las alergias, ¿no? Aquellas personas que tienen rinitis alérgica o que sufren de asma van a ver que los eosinófilos aumentan en la sangre y en los tejidos donde se produce el cuadro alérgico. Este eosinófilo, cuando está activo, es capaz de secretar una serie de proteínas, como por ejemplo la proteína básica mayor, que es muy tóxica para los parásitos. Lamentablemente, esta proteína también puede producir la destrucción de las células epiteliales, ¿no? Agravando el cuadro. Por su parte, el mastocito es una célula que normalmente está alojado en el tejido conjuntivo, ¿no? Ahí su sitio habitual, ¿no? Su localización habitual. Tiene receptores para inmunoglobulina E, entonces ya podrán ver que el mastocito es muy importante también en los cuadros de alergia, ¿no? Una vez que el mastocito está liberado, o sea, está activado por la unión de la inmunoglobulina E, es capaz de liberar varias sustancias como histamina y ácido araquidónico, citoquinas, ¿no? También participativas en una respuesta de hipersensibilidad. ¿No? Aquí tenemos fotografías, ven ustedes el eosinófilo, como su nombre lo dice, son células cuyo citoplasma es muy rojo, ¿no? Entonces cuando uno ve en un tejido tantos eosinófilos, hay pocas cosas, ¿no? O hay un parásito por ahí cerca, ¿no? Que ha generado tantos eosinófilos, o la persona sufre de un cuadro alérgico muy severo, ¿no? Y más raro podrían ser que la persona sufra de algún tipo especial de cáncer, ¿no? Aquí tenemos un mastocito, vean ustedes la característica, cómo está en el tejido conectivo, ahí vive, ¿no? Vean cómo es una célula que tiene múltiples gránulos en su citoplasma, porque dentro de estos gránulos están las aminas vasoactivas como la histamina, ¿no? Entonces, si este mastocito es activado, rápidamente estos gránulos son liberados al exterior, liberando su contenido, entre ellos histamina, serotonina, ¿no? Y eso produce los cambios típicos de inflamación o de hipersensibilidad donde participa esta célula. Para terminar con inflamación crónica, vamos a hablar de un tipo especial de inflamación crónica, que es la inflamación granulomatosa. Entonces, la inflamación granulomatosa es un subtipo de inflamación crónica. ¿Por qué se caracteriza? Tiene varias cosas muy peculiares, ¿no? Esta inflamación granulomatosa se caracteriza porque el macrófago activado, que ya hemos visto que es una célula fundamental en inflamación crónica, adopta una forma muy grande, demasiado grande, que hace recordar a una célula de tipo epitelial. De hecho, cuando se veían las lesiones, hace muchísimos años, las primeras lesiones, confundieron a esta célula con células epiteliales. Después se dieron cuenta que realmente eran macrófagos, pero se parecían a células epiteliales, y se acuñó este término, ¿no? El macrófago epitelioide, es decir, un macrófago que se parece, ¿no? Se semeja a una célula epitelial. Entonces, una característica de la inflamación granulomatosa es la abundancia de macrófagos epitelioides, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la inflamación granulomatosa? Porque son pocas las entidades, son pocas las enfermedades que dan lesiones granulomatosas. Entonces, el encontrar una lesión granuloma en un tejido te limita las posibilidades diagnósticas. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? De todas estas enfermedades, el prototipo, la enfermedad característica de granulomatosa es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por un tipo especial de bacteria, que es la micobacteria o bacilo de Koch, ¿de acuerdo? Que es muy prevalente en nuestro medio, en nuestro país, y típicamente dan lesiones de tipo granuloma, ¿no? Estos macrófagos epitelioides que son característicos del granuloma, ¿no? Son células muy grandes, como les dije, un citoplasma pálido, los bordes celulares están mal delimitados y muchas veces estos macrófagos están rodeados de una corona de linfocitos. Ojo, esta corona puede no estar presente. También puede ser común que se formen células gigantes multinucleadas porque muchos macrófagos se juntan unos con otros y forman una gran célula
de 20, 30, 40 núcleos entre ellos, ¿no? Entonces también se puede ver, no es constante, pero se puede ver células gigantes multinucleadas dentro de un granuloma. Por ejemplo, en la tuberculosis es característico encontrar una célula gigante multinucleada y es tan típica que tiene hasta un nombre propio, que es la célula de Langerhans. Entonces, cuando ustedes escuchan a la célula de Langerhans, sabrán que esta célula, estamos hablando de una célula gigante multinucleada típica de la tuberculosis. Por favor, no confundan a la célula de Langerhans con los islotes de Langerhans que se ven en el páncreas, ¿no? Se parecen en nombre, pero no son iguales. Muy bien, y aquí tenemos un esquema, ¿no? A la izquierda un esquema de cómo es un granuloma, ¿no? Ya les dije, el macrófago activado es la célula fundamental, la principal, ¿no? Y aquí está, en el centro del granuloma. Muchas veces puede haber una necrosis en el centro, sobre todo si esto es tuberculosis. Hay un tipo especial de necrosis que es la necrosis gaseosa, que ya deben haberlo estudiado hace unas cuantas semanas, ¿no? En el centro del granuloma tuberculoso vamos a encontrar la necrosis gaseosa. Rodeando ellos está el macrófago epitelioide, que es un macrófago activado. Puede haber células gigantes multinucleadas, como en el esquema de aquí, que se llaman, en la tuberculosis se llaman célula de Langerhans, y por fuera es común ver una corona de linfocitos, ¿no? Linfocitos T que están activando permanentemente estos macrófagos, ¿no? Y forman una lesión redondeada, ¿no? Bien delimitada, que es lo característico del granuloma. Este es el esquema y aquí a la derecha podemos ver el típico granuloma tuberculoso, ¿no? En un pulmón, por ejemplo. Vean ustedes la forma que tiene, una forma muy redondeada. En el centro este material rosado es necrosis gaseosa. Los macrófagos epitelioides están en la periferia de esto. Y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, hasta 5 células gigantes multinucleadas. Esta de acá se ve muy bien, ¿no? Que como saben en tuberculosis es la célula de Langerhans. Por fuera de toda la lesión un montón de células muy oscuras, muy chiquitas, que es la corona de linfocitos. Este es el típico granuloma de la tuberculosis. Entonces, cuando uno ve esto al microscopio, ¿no? Rápidamente reconoce que esta lesión es tuberculosis, ¿no? Entonces, bien específica. Aquí tenemos una forma, una radiografía de un niño en una forma muy agresiva de tuberculosis que se llama tuberculosis miliar. Esta tuberculosis miliar ocurre cuando la bacteria, el micobacterio tuberculoso o el bacilo de Koch, se disemina en todo el organismo porque viaja por la sangre. Y al viajar por la sangre se disemina a todos los órganos, entre ellos el pulmón, ¿no? Dando múltiples lesiones. No sé si llegan a ver, por ejemplo, en esta radiografía, que en vez de verse completamente oscuro el pulmón, porque debería estar lleno de aire, se ve como unos finos punteados blancos, que se ve muy bien acá a la derecha en la tomografía, ¿no? Vean cómo cada pulmón, ambos pulmones están reemplazados por múltiples puntos blanquecinos. Cada puntito de estos representa a un granuloma tuberculoso. Vean ustedes lo severo que es el cuadro. Una tuberculosis miliar es una enfermedad, es una forma de tuberculosis muy agresiva. Lamentablemente puede ser, muchas veces es fatal, ¿no? A pesar del tratamiento. Muy bien, yo les había dicho que el encontrar un granuloma era de cierta manera una ventaja porque son pocas las entidades que nos producen granulomas, ¿no? Y a la cabeza están las infecciones. ¿Qué infecciones? Ya lo hemos dicho, la principal de todas, tuberculosis. Pero hay otros tipos de infecciones, como la lepra, por ejemplo, que también es producido por otra micobacteria, ¿no? Ciertos tipos de micosis, es decir, infecciones por hongos profundos. Ojo, no son los hongos que aparecen en la piel, en las uñas, son otro tipo de hongos que se meten a los órganos más profundos, que afectan, por ejemplo, pulmón. Esos tipos de hongos dan lesiones granulomatosas. La sífilis, que es una enfermedad producida por una bacteria, ¿de acuerdo? Que es una espiroqueta, que es el Treponema pallidum. Y otra, como por ejemplo la enfermedad del arañazo de gato, que es un tipo especial del Bartonella, pues otra bacteria, que como su nombre lo dice, se adquiere por cuando el gato, generalmente gatos pequeños, de pocas semanas, arañan a la persona, ¿no? Porque justamente en las garras del gato se aloja esta bacteria, ¿no? Fuera de las infecciones, otra causa de granuloma son los cuerpos extraños de cualquier tipo.
¿no? Sustancias que no pueden ser retiradas por el organismo, ¿no? Quedan depositadas en el organismo, pero generan una reacción, un granuloma alrededor, ¿no? Por ejemplo, la silicosis que habíamos hablado antes genera granulomas alrededor de ella, ¿no? Astillas o restos de minerales, etcétera, que por algún motivo hayan ingresado al cuerpo, ¿no? Generan reacciones granulomatosas. La tercera es otra categoría de tipo de enfermedades inflamatorias bastante raras, como la enfermedad de Crohn, ¿no? Que se puede llegar a ver en algunos pacientes peruanos, pero es más prevalente en otros países, o la sarcoidosis, que es una enfermedad inclusive más rara en nuestro país. ¿No? Entonces es una lista bastante resumida de las causas de granulomas, ¿no? Que se puede llegar a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una niña, ¿de acuerdo?, que rápidamente, ¿no?, en pocos días comienza a tener un aumento de volumen de ganglios en el cuello, ¿no? Rápidamente crecen, inclusive algunos ganglios se comienzan a abrir y comienzan a drenar un material a través de la piel. Entonces, como estos ganglios crecen muy rápido, los padres se asustan porque piensan que puede ser algún tipo de cáncer, ¿no? La llevan al médico y lo que se suele hacer es se extrae uno de estos ganglios para ser estudiados al microscopio. Y lo que vemos aquí en esta fotografía es una vista de estos ganglios, un ganglio que se ha retirado, y lo que vemos es un granuloma. ¿No? Es un granuloma, pero es un granuloma muy especial, es un granuloma primero muy alargado, ¿no?, con una necrosis en el centro, pero la necrosis también bien alargada, ¿no? Y por ciertos detalles que presentan estos granulomas, sabemos que la entidad corresponde a una infección por Bartonella que se llama la enfermedad del arañazo de gato, ¿no? Entonces, cuando uno después le pregunta a los familiares, a los papás, si la niña ha tenido contacto con gatos, sobre todo gatos pequeños, ¿no?, de unas cuantas semanas, es casi siempre es posible conseguir ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los gatos pequeñitos, de unas cuantas semanas, en las garras en las patas de los gatitos, se aloja esta bacteria, esta Bartonella, ¿no? Entonces, que el gato juega con los niños, ¿no?, y siempre es usual que puedan ser arañados, y la bacteria ingresa a través de la piel y se aloja en los ganglios linfáticos, dando estas lesiones granulomatosas. Bueno, una vez identificado, se da un tratamiento antibiótico y la cosa se mejora, ¿no? Pero obviamente hay que darle un tratamiento también al gato, ¿no? Por eso es importante llevarlos al veterinario a todos sus animales. Muy bien, muchachos, esto es un resumen de lo que es inflamación crónica. Les recomiendo que lean el capítulo de inflamación crónica del Robbins, y cualquier duda que tengan le preguntan a sus profesores responsables. Muchas gracias con todos ustedes, será hasta otra oportunidad.